Yom Teruah. Bueno, Yom Teruah. Vamos a empezar viendo qué es Yom Teruah. ¿En qué consiste? ¿Qué es Yom Teruah? Pues en Levítico 23, del 1 al 2, leemos lo siguiente. Dice, y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, los encuentros de Adonai, o también las citas, las solemnidades, ahora hablaremos de esta palabra, que los llamaréis llamamientos de santidad, estos son mis encuentros, son mis citas, son mis solemnidades. Bien. Aquí la palabra encuentros, que aparece en esta ocasión los encuentros de Adonai, y luego habla de mis encuentros, en primer lugar ya nos deja ver que no son los encuentros, las citas, las fiestas de los judíos, sino que claramente el texto nos deja ver que son los encuentros de Adonai, son citas de nuestro Dios. Bien, entonces esto es básico, pero creo que no está de más mencionarlo y recordarlo. Son sus encuentros, son sus citas. Ahora, esta palabra que tenemos aquí, Moadei, fijaros, aquí estoy en el texto hebreo, Moadei Adonai, que es los encuentros de Adonai, y aquí tenéis Moadai, mis encuentros, con el sufijo pronominal. Es un estado constructo, esto es cuestión técnica, cuestión gramatical, del sustantivo Moadei, que es el plural de Moed. Esta sí es la palabra que me interesa, porque esta palabra vamos a mencionarla ahora, para entender qué es Yom Teruah. Porque Yom Teruah va a formar parte de estos Moadei de Adonai, porque a partir del versículo 3 va a empezar Dios a decir cuáles son sus encuentros, sus citas divinas. Y las va a llamar Moadim. Moadim. Y luego tenemos el tetragramatón, el nombre divino, el nombre de Dios. Entonces, Moed es la palabra que tenéis aquí, es un sustantivo masculino singular, y algunas de sus acepciones son encuentro, cita, reunión, plazo, ocasión, fiesta, solemnidad. Hay otras acepciones que son sinónimos de las acepciones que os presento aquí, y el término Moed apunta al tiempo o lugar concreto, específico, señalado, donde Dios se va a citar o se va a encontrar con su pueblo, o al menos con parte del mismo. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en la traducción tabernáculo de reunión. Bueno, tabernáculo de reunión en hebreo es Oel Moed. Oel Moed. ¿Sí? Entonces tendríamos tal cual Oel Moed. Oel es tienda. Y Moed es la misma palabra. Por lo tanto, ahí se está haciendo referencia a un lugar de encuentro, a un lugar de cita. Es más correcto, sería más correcto traducir la tienda del encuentro, la tienda de la cita, que tabernáculo de reunión. Bien, aunque reunión no deja de ser una de las acepciones para Moed, pero reunión tiene un carácter pues, más formal, más serio, más de trabajo. Y realmente cuando Dios se encuentra con su pueblo tiene que ver más precisamente con eso, con un encuentro, con una cita, con una ocasión especial, con una solemnidad. ¿Bien? Así que esto, para entender que Yom Teruah es un Moed de Adonai, es decir, un encuentro, una cita señalada de Dios con su pueblo. Esto es Yom Teruah de entrada. Para empezar, es la base. Igual que Pesach, también es un Moed, igual que panes sin levadura, igual que Yom Kippurim, el día de las expiaciones, igual que Sukkot, vamos teniendo Moadim en cada ocasión. Bien, solemnidades, encuentros, citas. Ahora, ¿qué significa Yom Teruah? ¿Por qué? Porque continuamente, y cuando yo empecé a guardar esta solemnidad, una de las cosas que decía era el día de las trompetas, el día de las trompetas, el día de las trompetas. Bueno, pues no es el día de las trompetas, ¿vale? No es el día de las trompetas. Ahora vamos a ver qué significa Yom Teruah. En Levítico 23, versos 23 al 24, que es el mismo capítulo que hemos leído antes, solamente con unos versículos más adelante, con lo cual Yom Teruah es una de los Moadim de Dios.
dice lo siguiente: y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, en el 1 del mes, os será una conmemoración de Teruá. Y no Terúa, sino Teruá, terminando el acento al final. Conmemoración o memorial de Teruá. Aquí aparece la palabra Teruá. Luego, en Números, capítulo 29, verso 1, también tenemos algo muy parecido, y además aquí justamente aparece la construcción Yom Teruá. Yom Teruá. Dice, y en el mes séptimo, en el 1 del mes, un llamamiento de santidad os será, ninguna obra de siervos haréis, un día de Teruá os será. Aquí lo tenéis en el texto hebreo. Yom Teruá. Día de Teruá. Esto no lo está traducido. Teruá, si os fijáis, lo he puesto en cursiva aposta. ¿Por qué no está traducido? Porque ahora vamos a ver lo que es Teruá. Y Teruá es un sustantivo, femenino singular, y sus acepciones son, y aquí sí están todas incluidas, son grito, ya sea un grito de guerra o un grito de victoria, clamor, y no tiene por qué ser un clamor negativo, aclamación, alarido, vitor, toque o llamada. Ninguna de las acepciones de Teruá es trompeta. Ninguna. Así que Yom Teruá tiene que ser traducido al menos por una de estas acepciones. Una de las que escojo es clamor. Clamor porque es versátil. Puede ser un clamor positivo, de aclamación, de victoria. Puede ser un clamor de guerra. Puede ser un clamor de llanto, ya que a veces esta palabra Teruá aparece en esos contextos de un territorio que ha sido vencido y se les dice que hagan Teruá. Por lo tanto, cuando un territorio ha sido arrasado, conquistado, la Teruá que hacen no es positiva, sino negativa. Bien, entonces Yom Teruá significaría un día de clamor, un día de grito, un día de aclamación. También se podría traducir de esta forma, sin entrar en si es un clamor positivo o negativo, porque Teruá se utiliza en ambos sentidos. Bien, entonces, de entrada, un día de clamor, neutro. Este clamor puede ser producido de al menos dos formas, que esto es otra cosa que hablaba con Marcos al inicio del estudio, y que es importante tenerlo en cuenta. La primera forma en la que puede ser producido esta Teruá es la voz humana. Nosotros con nuestra voz podemos hacer Teruá. ¿Por qué? Porque significa grito, significa clamor. Y el ser humano puede clamar, puede gritar, claro que sí. Y además lo vemos con varios textos como testimonio. El primero de ellos, Josué 6.5, también en el versículo 20 del mismo capítulo, tenemos, digamos, cómo ocurre esto, lo que aquí se va a describir. Y dice, cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, el cuerno de Yobel, según oigáis la voz del shofar, todo el pueblo clamará un gran clamor. Teruá Gedolá en hebreo. Gran clamor, o una gran aclamación, o un gran grito. Fijaros cómo este versículo diferencia entre la voz del shofar y la voz del pueblo. Una cosa es que van a escuchar cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, en ese momento mientras suena el shofar, o los shofarot, los cuernos, todo el pueblo clamará un gran clamor, Teruá Gedolá. Y luego, ¿qué ocurrirá? Caerá la muralla de la ciudad, que es cuando van a conquistar la ciudad de Jericó. Bien, entonces es en ese contexto donde es el pueblo el que grita, el pueblo el que clama. Bien, la voz humana. Otro ejemplo lo tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versos 5 y 6. Dice, y sucedió cuando vino el arca del pacto de Adonai al campamento, y clamó todo Israel un gran clamor, de vuelta, Teruá Gedolá. ¿Quién clamó? Todo Israel. ¿Cómo clamaron? Con sus voces. Y dice que fue tan grande el clamor que toda la tierra tembló. Dice en el 6, y oyeron los filisteos la voz del clamor, la voz de la Teruá, y dijeron, ¿qué voz del gran clamor, a Teruá Gedolá, es esta en el campamento de los hebreos? Y conocieron que el arca de Adonai vino al campamento, que es cuando los filisteos devuelven el arca. Bien, entonces vemos que la voz humana es el primer medio por el cual puede ser producido este clamor.
Fijaros que aquí no han aparecido las trompetas todavía. Otra, sí, efectivamente, un instrumento puede producir teruá. Dice en Números 10, versos 5 y 6, dice, y tocaréis teruá, y levantarán los campamentos que están acampando al este. Y de vuelta, y tocaréis la segunda teruá. Aquí se habla de tocar un instrumento. Y levantarán los campamentos que están acampando al sur. Teruá tocarán para sus partidas. ¿De qué está hablando? De las trompetas de plata, las hatzotzot en hebreo, que eran trompetas que tenía que tocar el sumo sacerdote. No podía tocarlas cualquier persona. Entonces, aquí teruá está vinculado a un toque específico que se hacía con esas trompetas para mover los campamentos, o mover el campamento, las diferentes partes, las diferentes secciones del campamento de Israel. Bien, y en Números 10 se describe cómo iba a ser. Se describen toques también de alarma para la guerra, se describen toques para convocar. Todos esos toques no se hacían con el shofar, ese cuerno de carnero, sino que se hacían con las trompetas de plata. Bien, así que el teruá de entrada está vinculado a un instrumento de viento, en este caso, que es las trompetas de plata. Curiosamente, ya lo adelanto, la Biblia no vincula de manera específica, de manera explícita, el shofar con la teruá. Hay textos donde aparece el shofar y aparece la palabra teruá, pero no como un sonido del shofar, al menos no de manera explícita. Esto es muy interesante. Bien, porque a día de hoy todo el mundo vincula Yom Teruá, día de hacer sonar el shofar. Y esto no viene como mandamiento, ya lo vamos a ver en las prescripciones de este día, no viene como mandamiento. Lo que sí viene es que hagamos teruá. ¿Qué pasa si no tenemos shofar? ¿Qué pasa si no sabemos tocar el shofar, como es mi caso? ¿Que no podemos hacer teruá? ¿Que estamos transgrediendo un mandamiento? No, lo que pasa es que podemos hacer teruá con nuestras voces, que es el primer elemento que tenemos. Luego, otro texto, para que hayan al menos dos testigos en cada caso. Salmos 155 dice, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de teruá. Interesante que aquí la teruá no se aplica a un instrumento de viento, sino a un instrumento de percusión. Con lo cual se puede hacer teruá con la percusión, según este verso, sí. También se puede utilizar percusión para hacer teruá, no solamente las trompetas de plata como en el verso anterior. Así que estos dos son los medios, las dos formas de este clamor puede ser producido. Bien, por eso Yom Teruá, día del clamor, no día de la trompeta ni de las trompetas, día del clamor. Eso tiene que quedar, creo que muy claro, muy subrayado. Básicamente, ¿cuándo se celebra Yom Teruá? Bueno, lo hemos leído. Y dice el Levítico 23, en el verso 24, en el mes séptimo, en el 1 del mes. Esta es la instrucción bíblica. En el mes séptimo, en el 1 del mes. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que aunque Yom Teruá se celebra el día 1 del séptimo mes, y esto para el pueblo de Israel en los tiempos bíblicos no había ninguna duda de cuándo era, actualmente existen dos formas principales de contar el inicio del mes. Ojo. Estoy diciendo que existen estas dos formas, no estoy diciendo que las dos son correctas o que una de las dos es correcta y la otra no, ni voy a explicar por qué una es correcta y por qué la otra no, simplemente voy a hablar de que existen y qué vamos a hacer con ese hecho, porque es un hecho. Entonces, estas dos formas principales de contar el inicio del mes marcan una diferencia en cuándo es Yom Teruá. Por eso hay hermanos que ya han celebrado Yom Teruá y por eso hay hermanos que esta noche van a celebrar Yom Teruá. Y tal vez haya otros que no lo vayan a celebrar esta noche, si no se ha avistado la luna, sino que hasta que se aviste la luna lo harán tal vez mañana. Entonces, las dos principales formas de contar el inicio del mes y por lo tanto el día 1 es, en primer lugar, con la luna nueva, es decir, cuando la luna está en su fase de oscuridad completa, cuando no se ve absolutamente nada. Hay hermanos nuestros y hermanos a los que aprecio profundamente, que dicen, no, el mes, el día 1 del mes es cuando la luna está de esta forma. Esta forma existe. Ahora, la segunda forma que también existe es con la primera uña de la luna. Hay hermanos, a los que también aprecio profundamente, que dicen, hasta que no se ve la astilla, la uña, la silla de la luna, no es el primer día del mes.
Bien, ahora, una reflexión que os comparto a este respecto. Puesto que estos dos momentos nunca coinciden, e incluso en ocasiones hay al menos hasta 2 días de luna nueva, surgen diferencias entre distintos grupos de hermanos en cuanto al día exacto de la celebración de un mismo Moed, en este caso de Yom Teruah, porque es el día 1 del séptimo mes. Por lo tanto, tiene que ser o en una de las fases de la luna, en novilunio, luna nueva, o cuando tenemos la primera astilla de la luna. En la uña de la luna sería el día 1, pero no coinciden la una con la otra, es imposible. Una va después de la otra. Luego, unos van a celebrar antes, otros van a celebrar después, sí o sí. Ahora, conocer el día exacto es importante. Creo que esto quede claro, porque no voy a expresar que da igual el día, no da igual el día. Es importante conocer el día exacto, es importante estudiar si es con la uña, si es con la luna nueva, por qué una cosa, por qué otra, de dónde viene, cómo lo hacía Yeshua, cómo lo hacían los discípulos. Todo eso hay que mirarlo. Todo eso hay que mirarlo y hay que conocerlo y hay que estudiarlo. Porque Dios indicó un día y no otro distinto. Ahora bien, ante las diferencias existentes, que son una realidad, y cada grupo va a tener sus argumentos y sus razones, entre esas diferencias que existen, entre distintos grupos de hermanos que ambos quieren agradar y obedecer a Dios por la fe. No es que un grupo diga, no, eso ya no es para nosotros, eso es para los judíos, porque ahora ya no es cuestión de que nadie nos juzgue en día de reposo, en luna nueva, no, quieren guardar el día. No es que no lo quieran guardar. Ahora, también el grupo que ve el novilunio quiere guardar, el grupo que ve la uña quiere guardar. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Qué sería mejor en ese caso? La pregunta es, como reflexión personal y para vosotros que os comparto, ¿qué es mejor? ¿Que conociendo el inicio del mes perfectamente tenga algo en el corazón contra el hermano? Sé el día que es, sé que es tal, y en tal día sí o sí, en tal minuto empieza. Y no hay ninguna duda, lo he estudiado, lo he mirado, no, y lo sé, pero tengo ira contra el hermano que no lo ve así. Tengo enojo, tengo odio, porque no lo ve como yo lo veo, porque no lo sabe, porque es un ignorante, porque además está siguiendo tradiciones de hombres. Y yo en mi corazón, aunque sé el día exacto, estoy albergando cosas contra mi hermano o mi hermana. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Eso o que pudiendo estar errado en el inicio del mes? Ojo, no digo que esté uno errado, pero tal vez, oye, uno lo ha mirado, pero no lo sabemos todo. Pudiendo estar errado en el inicio del mes, ame a mi hermano a pesar de las diferencias en esta cuestión y busque la unidad. Os dejo esto como reflexión. Vamos a avanzar. ¿Cuáles son las prescripciones? Muy rápido, porque tenemos que pasar a la parte práctica. Las prescripciones para este día básicamente son 4. Al menos las que vienen según Levítico son 4, no tenemos más. ¿Ok? Entonces, las prescripciones para este día son asistir a la convocatoria. Hemos dicho, Levítico 23, en el verso 2, dice, los encuentros de Adonai que los llamaréis llamamientos de santidad. En otras Biblias traduce santas convocaciones. Por lo tanto, hay una convocatoria a la que hay que asistir. Bien, entonces, primer prescripción, asistir a la convocatoria. Segunda prescripción, no realizar ninguna obra de servicio. Por lo tanto, tenerlo como un día de cese muy solemne. Lo dice aquí, en el verso 24. Dice, habla a los hijos de Israel, perdón, aquí tendría que poner 25. Dice, os será Shabbatón, no Shabbat solamente, sino Shabbatón. Ninguna obra de servicio haréis. Por lo tanto, es un Shabbat muy solemne. Un día de reposo realmente importante, o un día de cese, mejor dicho. Tercera prescripción, hay que clamar, hay que hacer teruá. Lo hemos leído, ¿eh? Dice una conmemoración de teruá, una conmemoración de clamor, un día memorable por la cantidad de aclamaciones que hay dirigidas evidentemente a Dios, no al equipo de fútbol que ha ganado el partido, ¿eh? Luego, cuarto, ofrecer una ofrenda. Esta es otra prescripción del día. Dice, y ofrendaréis una ofrenda encendida a Adonai. Esta ofrenda viene detallada en el libro de los números, capítulo, creo que es 29, del 2 en adelante. Allí viene detallado todo lo que había que ofrecer, además del Olá Tamid, que era el holocausto continuo de cada día, mañana y tarde, y además del Olá del mes.
También cada mes se ofrecía un holocausto especial por inicio del mes. Con lo cual, la ofrenda que se hacía aquí en este contexto era una ofrenda especial, aparte de todas las demás, que formaban parte de la rutina habitual del pueblo de Dios. Bien, entonces, asistir a la convocatoria, no realizar ninguna obra de servicio, clamar y ofrecer una ofrenda. Este es Yom Teruah, día para reunirse, para cesar, para clamar y ofrendar. Básicamente esta es la idea. Ahora, ¿cómo se celebra hoy? Pues de muchas maneras, pero vamos a dar alguna pincelada muy general. En primer lugar, hemos dicho que hay que asistir a la convocatoria. Por lo tanto, si puedes reunirte presencialmente con un grupo de hermanos, hazlo. Si ese día tú puedes estar con un grupo de hermanos, hazlo. Si no puedes estar presencialmente, hazlo virtualmente. A día de hoy, gracias a Dios, hay reuniones virtuales con diferentes grupos. Bueno, no puedes presencialmente, pásalo a la virtualidad. No es lo ideal, pero algo es algo. Y si tampoco puedes virtualmente, ni presencial ni virtual, no te conformes. Pide a Dios que te conceda la oportunidad de reunirte de algún modo con hermanos. No te conformes y digas, bueno, es lo que hay, bueno, es que hay cortes eléctricos en mi país, bueno, es que no conozco a ningunos hermanos, bueno, es que no hay ningún grupo, bueno, es que estoy enfermo en la cama y no me puedo desplazar y ni siquiera tengo ánimo. No digas, mira, es lo que hay y no hay más. No, pídele a Dios que te dé oportunidad de guardar sus mandamientos con alegría. ¿Bien? Luego, no realizar ninguna obra de servicio. A este respecto no voy a añadir más que lo que he dicho ya otras veces con respecto al día de reposo, del cese semanal. Bien, ya hemos hablado de este tema en el canal de Bienvenido al Origen. Tenéis vídeos si queréis ver qué pienso al respecto del día de reposo, de cómo vivirlo hoy en diferentes circunstancias. Hay shorts, hay material más que abundante. Luego, lo que he dicho con anterioridad aplicaría a, evidentemente, no realizar ninguna obra de servicio en este día. Bien. Luego, clamar, teruá, que es otra de las prescripciones. Pues tal y como hemos visto, la teruá se puede hacer con la voz humana, así como con instrumentos de viento y o de percusión. Bien, que es lo que hemos visto. Luego, Yom Teruah es un día excelente para alabar a Dios, para exaltarle, para clamarle, para gritar que Él ha vencido, que Él es el victorioso, que no hay otro Dios como Él. Entonces es como si gana tu equipo de fútbol, gritarías a muerte, te quedarías afónico, pero resulta que tenemos la mayor de las victorias que la ha llevado a cabo el Rey de los cielos, el Rey del universo, el Creador de los cielos y de la tierra, y como que nos da medio vergüenza gritar. Bueno, pues grita que tu Dios es el Rey de reyes, que es el victorioso, que es el todopoderoso, y alábale y aclámale. Que no sabes tocar instrumento, no te preocupes, yo tampoco. Tú hazlo con tu voz. Que no afinas con tu voz, ahí pídele a Dios que mire la intención del corazón, ¿vale? Pero aclama su nombre. Es un día para alabarle. Y luego, por último, ofrecer una ofrenda. En cuanto a ofrecer una ofrenda, bueno, sabemos, y ya estoy acabando, me quedan nada, un minuto más. Dice, aunque el templo de Jerusalén está destruido y no se pueden presentar las ofrendas prescritas en Números 29 del 2 al 6, la Biblia ofrece equivalencias, muy rápido. La primera de ellas, Romanos 12:1, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Eso qué significa? La obediencia a Dios. La obediencia a sus mandamientos por medio de la fe, por medio del amor a Él y amor al prójimo. Eso también es un sacrificio, es una equivalencia de los sacrificios que se hacían y tenemos prescritos para este día. Otra equivalencia, las ofrendas de carácter material. Dice, pero todo lo he recibido, está hablando Pablo, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Este lenguaje es lenguaje del templo, lenguaje de las ofrendas. Y aquí Pablo lo traslada, hace esa equivalencia para una ofrenda de carácter material que ha recibido. Bueno, si era un día para presentar una ofrenda a Dios y para traer ofrenda a su casa, pues una equivalencia sería también traer ofrenda de este carácter. Y por último, Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. ¿No? Hablamos hace un momento de aclamar su nombre, pero ¿qué es ese sacrificio de alabanza? Fruto de labios que confiesan su nombre. Este sería el sacrificio de alabanza, que es muy pertinente en este día de Yom Teruah.
Y por último, importante y fundamental, todo lo que hagamos tiene que estar investido, hablamos de investidura hoy, de una actitud. Y en el Salmo 51:17 nos dice: los sacrificios de Elohim son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito, Elohim no despreciarás. Esa es la actitud con la que nos tenemos que acercar, aunque alegres, aunque con alabanza, humillados sabiendo quién es nuestro Dios. Bien, así que estas son las 4 prescripciones, la aplicación, y cierro con este versículo, Salmo 89:15. Las dichas del pueblo que conoce Teruá. Las dichas del pueblo que conoce Teruá. Oh Adonai, en la luz de tus faces andarán. Mi oración, mi petición al Padre, para mi vida personal, la vida de mi familia, la vida de los hermanos que nos reunimos aquí en Almería, en otros lugares, para cada uno de vosotros, es que seamos un pueblo que conozca Teruá para andar en la luz del rostro de Dios, de su presencia. Bienvenido al origen.